Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Es una pregunta que muchas personas, sobre todo incrédulas, ateas, o incluso un pequeño sector de los cristianos, se ha formulado. ¿Por qué existe el sufrimiento si Dios es amor? Es una de las preguntas más duras, más dolorosas, más profundas del ser humano. Si Dios existe y es un Dios de amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Esta pregunta, esta duda no es exclusiva de ateos o agnósticos, aunque la mayoría de ellos son ateos o agnósticos por esto. Porque no encuentran una respuesta. Si Dios existe, si Dios es amor, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué permite el dolor? Si Dios es real, no habría sufrimiento en el mundo. Así que Dios no existe porque hay sufrimiento en el mundo, porque hay dolor. Hay muchas personas que desean comprender el corazón de Dios en medio del caos. Y la respuesta no es simple. Desde las Escrituras, la palabra ya nos revela el carácter de Dios. Y encontramos razones que nos ayudan a entender el sufrimiento bajo la luz de su amor. El sufrimiento muchas veces lo provocamos nosotros mismos. Si alguien te pregunta si Dios es real, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite la guerra? ¿Por qué permite el hambre? Esta es una de las respuestas que le puedes dar. El sufrimiento lo provocamos nosotros mismos. Dios nos ha dado un regalo maravilloso, pero al mismo tiempo peligroso, y es el libre albedrío. No somos robots, no somos animales programados, tenemos la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y nuestras decisiones, así como las de otros, tienen consecuencias, para bien o para mal. Por ejemplo, un adolescente que ignora las advertencias de sus padres, años después va a sufrir por sus malas decisiones. Así muchas veces nosotros ignoramos los caminos de Dios. Y cuando tú y yo ignoramos los caminos de Dios, vienen las consecuencias a nuestra vida. Sufrimos el resultado. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Desde el Edén, el hombre ha querido decidir por sí mismo lo que está bien o lo que está mal. Y esa rebelión sigue trayendo consecuencias hasta hoy. El sufrimiento humano en gran medida surge del pecado. Guerras por codicia. Ahí tenemos a Putin, al Zelensky. Aquí tenemos a Netanyahu, al grupo terrorista de Hamas y a otros grupos terroristas que hay por todo Oriente Medio. Cada uno tiene su guerra. Y la mayoría de las guerras son por codicia. Vemos enfermedades por irresponsabilidades. Qué curioso que en televisión ya no te hablan del SIDA, ¿verdad? Del VIH. Ya no te ofrecen estadísticas. Tenemos a partidos políticos que instan a los jóvenes a tener relaciones sexuales con quien quieran. Tú eres mayor de edad, tú puedes decidir, tú puedes ir con todos los hombres, todas las mujeres que quieras. Y luego vienen las consecuencias. Luego vienen enfermedades por irresponsabilidad, por hacer las cosas mal. Luego hay rupturas en los matrimonios. Luego hay división entre los padres y los hijos. El sufrimiento muchas veces lo provocamos nosotros mismos. Aunque Dios es amor, también es Padre. Y como buen padre, corrige a sus hijos para formarlos en carácter y santidad. Y esta es una de las profecías que vamos a tener en los próximos años, en los tiempos del fin. El sufrimiento se va a incrementar por todo el mundo. Y Dios tiene que corregirnos. Dios tiene que disciplinarnos.
Hay sufrimiento porque nosotros hemos tomado decisiones equivocadas. Luego viene la corrección de Dios, que por cierto, la corrección de Dios no es un castigo cruel. La corrección de Dios es una disciplina amorosa. Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando que tú y yo nos volvamos a Él. Está esperando que tú y yo volvamos nuestro corazón a Él. Y si no lo hacemos, el Señor va a permitir que vengan a nuestras vidas las decisiones que tomamos. En la mayoría decisiones malas. Hebreos capítulo 12, verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por supuesto que duele la disciplina. La disciplina también desanima. No te quiero contar las veces que he sido disciplinado por mi mala conducta, por mis malas decisiones. Por supuesto que desanima. Te duele. Pero si miramos más allá del momento, vemos que la disciplina de Dios produce frutos eternos. A través del sufrimiento Dios nos despierta, nos redirecciona, nos recuerda que nuestra vida no debe centrarse en el placer temporal, sino en la eternidad. Dios corrige a los que ama. Y si hay sufrimiento en el mundo es porque Dios lo está permitiendo. Él nos está zarandeando, nos está diciendo, despierta, que este no es el camino que tienes que tomar. La verdad más gloriosa es que Dios permite el sufrimiento porque tiene un propósito eterno para nosotros. No hemos sido creados solo para existir unos años. No hemos sido creados para trabajar, para disfrutar y para morir. Hemos sido creados para ser hijos de Dios, para alabar y adorar a Dios, para darle la gloria y la honra a Él. Somos coherederos con Cristo. Vamos a vivir con Él para siempre. Y Pablo, fíjate qué versículo nos deja en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La vida es breve. La eternidad es infinita. Y Dios está formando nuestro carácter para que podamos compartir su gloria. Y a veces eso requiere pasar por el horno del sufrimiento, es pasar por el valle de sombra de muerte, es pasar por el desierto, es pasar por la tormenta. Dios permite el sufrimiento porque tiene un propósito. Claro, ¿qué pasa cuando ves el sufrimiento en el mundo? Una persona que no cree, que no conoce en Dios, que no conoce a Dios, cuando ve ese sufrimiento, ¿qué es lo primero que hace? Culpar a Dios. Hay gente que no cree en Dios, pero es curioso que luego le culpa a Él. Es fácil culpar a Dios cuando duele, pero muchas veces el dolor es resultado directo de nuestras decisiones o de las de otros. Lo primero que hacemos es culpar a Dios. Lo primero que hacemos es abandonar a Dios. Pero Él no nos abandona. Él se hace presente en el sufrimiento y nos invita a confiar. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, verso 28. En medio del dolor recuerda que Dios no es ajeno al sufrimiento. Él mismo sufrió. Dio a su Hijo Jesucristo, el cual fue traicionado, golpeado, torturado, crucificado. Todo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. El sufrimiento no es en vano cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios. El sufrimiento nos forma, nos despierta, nos prepara para una gloria que aún no podemos imaginar. No estamos solos. Dios está con nosotros en cada lágrima, en cada lucha, en cada noche oscura. Y Dios nos promete un final glorioso si le seguimos hasta el final.
perseverar hasta el final. Esa es la clave de todo. Esperar en Dios en todo momento. Está clarísimo que en los tiempos finales el sufrimiento se va a incrementar por todo el mundo. El dolor va a crecer en todo el mundo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Esto es verdad. No tenemos la mente de Cristo y hacemos lo que queremos. Hacemos lo que nos da la gana. Tenemos el libre albedrío de hacer lo que queramos, de obrar bien o obrar mal. Y si hay guerras en el mundo, si hay enfermedades, si hay pestes, si hay pobreza, es porque hemos decidido mal. Es porque el hombre está haciendo las cosas mal. ¿Qué pasa ahora con ese discípulo de Cristo, ese cristiano? Señor, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué permites que esta prueba venga a mi vida? No solo estas preguntas se las hacen los inconversos. También nosotros, como cristianos, nos hacemos estas preguntas. Señor, ¿por qué has permitido que venga esta situación a mi vida? Señor, si me amas, ¿por qué estoy sufriendo? Esa pregunta la hicieron Job, David, Jeremías y hasta los discípulos. El sufrimiento es real. El sufrimiento es doloroso y muchas veces parece incomprensible, pero Dios no te deja solo, Dios no está ausente, Dios no es indiferente, Él sigue siendo bueno incluso cuando no lo entendemos. Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? El sufrimiento es consecuencia de un mundo caído. Dios crea un mundo perfecto, sin muerte, sin dolor, sin lágrimas, pero cuando el hombre decidió desobedecer, el pecado entró en el mundo. Y con el pecado, el sufrimiento. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Romanos capítulo 5, versículo 12. No fue Dios quien trajo el sufrimiento, fue el hombre quien lo eligió al apartarse de Dios. Ahí está la respuesta. Cuando te pregunten por qué Dios permite el sufrimiento o si Dios es real, ¿por qué permite el dolor, la pobreza, el hambre? ¿Por qué permite el sufrimiento? También le puedes responder de esta manera. Dios no ha traído el sufrimiento, hemos sido nosotros. Fue el hombre quien lo eligió porque decidió apartarse de Dios. Qué curioso que los que se hacen esta pregunta, ¿dónde está Dios?, son los primeros que pasan totalmente de Dios. Hacen lo que le da la gana. Viven en vidas de pecado. La mayoría de la gente inconversa, que se pregunta dónde está Dios, si Dios es real, son los primeros que pasan totalmente de Dios. Dios respeta nuestro libre albedrío. Mucho del dolor que tú y yo experimentamos proviene de decisiones humanas. Lo que estamos viendo en el mundo proviene de decisiones de gobiernos, de hombres que están alejados de Dios, guerras, abusos, corrupción, egoísmo. Si Dios interviniera para detener cada injusticia, tendría que quitar nuestra libertad. Y entonces dejaríamos de ser seres morales. Pero en su amor, en su infinita misericordia, Dios permite que el hombre escoja. Y además, que enfrente las consecuencias. Aún así, Él sigue obrando en medio del caos, en medio del sufrimiento. El sufrimiento puede tener un propósito. A veces Dios permite pruebas para formarnos, para disciplinarnos, para redirigirnos hacia Él. No es castigo, es un proceso. Y como hemos mencionado antes,
como un padre que corrige con amor o como el fuego que purifica el oro. El Señor al que ama disciplina. Pedro escribía lo siguiente en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7. Aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos, el resultado será alabanza, gloria y honra. El sufrimiento tiene un propósito eterno. Y Dios lo permite. Dios lo permite. Dios no es un espectador lejano. Jesús sufrió. Jesús lloró. Jesús fue traicionado, fue golpeado, fue crucificado. Y Él entiende nuestro dolor. Él lo entiende mejor que nadie. No siempre vamos a tener respuestas, pero sí la promesa de que Él está con nosotros en cada momento, en cada noche oscura, en cada batalla. Puede que no entendamos ahora por qué, pero podemos confiar en que Dios es fiel, Dios es justo, Dios es amoroso. Y sabemos que en Cristo el sufrimiento nunca es en vano. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y en los tiempos finales, proféticamente está escrito que el sufrimiento va a crecer en todo el mundo. El amor de muchos se enfriará. Muchos tomarán decisiones que no irán alineadas a la voluntad de Dios. Y esas decisiones van a provocar muertes. Esas decisiones traerán consecuencias a sus vidas. El sufrimiento que vivimos ahora es culpa del ser humano. El sufrimiento ya nos recuerda que esta vida no es el final. Vivimos esperando una eternidad con Dios, una eternidad sin sufrimiento, sin dolor, sin muerte, sin llanto, sin enfermedad. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Cada sufrimiento aquí nos debe hacer anhelar más el cielo. Debe hacer que nos desprendamos más de este mundo, que nos acerquemos más a Dios. Que el Señor nos ayude siempre. No siempre entiendo el porqué de mi dolor, pero hoy decido confiar en ti, Dios. Enséñame a verte en medio de la tormenta, a crecer en medio del fuego, a esperar lo que tú has prometido. Que el Señor nos ayude cada día. Que el Señor nos llene de gozo, de paz. Nos llene de su amor, porque los tiempos peligrosos ya están con nosotros.